Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas. Qué lindo es estar reunidos en esta mañana. Amén. Bendecimos a los hermanos que están a la distancia. Desde aquí les enviamos un abrazo y que la gloria, la bendición de Dios sea sobre ustedes y también sobre los que estamos aquí y los que vendrán después, que compartimos esta enseñanza a través del emisor a las 8 de la noche también. Estamos repitiendo esta enseñanza y pues invitarle también, ¿no? Todos los días a las 6:30 tenemos el tiempo devocional. Para mí es un tiempo precioso, un tiempo donde he aprendido tantas cosas que no hay palabras cómo expresar, ¿no? Todo lo que Dios hace. Y hay cosas que lo conmueven a uno. Inclusive últimamente he visto cosas y dice, Señor, yo ¿por qué no había visto esto en tu palabra? ¿Sí? Señor, gracias. Pero bueno, hay tiempos de revelación y hay cosas que para algunos están veladas. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra. Así le diga a otro, pero mire lo que dice aquí, pero mire. No te da a conocer. ¿Por qué? No, es para cada uno en su tiempo y en su manera. Y eso es bonito. Pero también es de cuidado, ¿no? Porque si fácilmente nos podemos llenar de orgullo, que yo sé todo. Y como que los demás lo miro por encima del hombro y no es así. No es así. Es para que entremos en momentos mejores, en dimensiones del Señor que quizás muchas veces no le hemos entendido. Cuando eso sucede, gózate en el Señor. Sí, trata de transmitir lo que Dios te dice, pero no te afanes si los demás no lo comprenden, porque si usted, por ejemplo, lee en el libro de Daniel, dice, sé estas palabras hasta los tiempos finales. Y todavía lee en el libro de Daniel palabras que ni siquiera ahora las alcanzamos a comprender. Que de un momento a otro Dios las revela y dice, ay, con razón el profeta Daniel decía esto, ahora lo entiendo. Después de tantos siglos, sí, después de tantos siglos. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de la revelación de la palabra. Y eso es bonito. Eso es bonito porque va a haber una expectativa en nosotros de conocer más de Dios. De ahí que no debemos, mejor, estancarnos en el conocimiento de Dios. Y una de las palabras, y he querido dar despacio un texto que lo tuve compartiendo los 8 días, yo no sé si ustedes tienen buena memoria y se acuerdan. Normalmente no nos acordamos. Pero para mí me ha impactado tanto, lo empecé inclusive en un devocional y cuando estaba leyendo el devocional dije, uy Señor, todo estoy aquí en este texto. Y lo he querido dar por partes y lo estoy dosificando, estoy aprendiendo de ese texto y les voy a recordar el texto. Isaías 43:10. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Únicamente hemos visto las 2 primeras partes de Isaías 43:10. Porque esto mismo aplicado en el Nuevo Testamento nos trae tanta luz a nuestro corazón y a nuestra vida. Y yo me echo preguntas que a veces le digo, Señor, creo que en el afán de crecer, de conocerte a ti, nos saltamos pasos bien importantes. El viernes estábamos en una clase de mentoría con varios pastores en diferentes naciones. Y esto es como acompañar gente en el crecimiento de los líderes. Y pues es bien interesante y una de las cosas que inclusive los que han estudiado sobre todo el primer libro, hay una pauta ahí que es bien interesante, que es primero ser, luego saber y luego hacer. ¿Sí? Primero soy, luego sé lo que Dios quiere hablarme a mí y luego hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Cuando invertimos esto tenemos un problema, porque nos convertimos en jueces. Sabemos algo como por un velo, entonces comenzamos todos a medir a través de ese velo con una medida que no es la más justa y tal vez distorsionada, porque realmente no nos hemos visto nosotros como somos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando viene al Señor? Ser lo que Dios dice que eres. Amén. Y me gustaba, el pastor Emilio dice, yo soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Sí? Yo soy hijo de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy.
soy adoptado, yo soy, y él tiene una serie de cosas que dice la palabra de lo que nosotros somos. Pero a veces nosotros teníamos hace mucho tiempo 2 loras aquí. Y eran bien bulliciosas. El problema con ese animalito es que todo lo que escucha lo repite. Así es de que si se sueltan cosas en tu casa, como groserías, sí que las aprenden fáciles, ¿oyó? Uf. Y las repiten clarito. Esa lorita era chistosa porque cuando estábamos viviendo en la casa, aquí por el lado de abajo de la Caracas, ella aprendió a tomar tinto. Y apenas veía a mi esposa que estaba haciendo el tinto y salía el olor porque ella se quedaba al pie de la cocina donde era. Y enseguida comenzaba a pasearse en un palito que tenía de lado. Y eso sí está rico, y eso sí está rico, y eso sí está rico. Y repetía. Y en esos días estaba la esposa de mi hermano mayor, que estaba preocupada porque el esposo estaba en la clínica con un tumor en la cabeza. Y ella salía allá del patio pequeño, era un patio muy pequeño, y ella comenzaba a decir, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. La esposa de mi hermano se paseaba, entraba a la cocina y todo lo que ella decía, ay Dios mío, porque el diagnóstico era terrible de mi hermano. Y la Lora aprendió a decir lo mismo. Entonces yo decía, ¿la Lora creyó en Dios? ¿Eh? Y a veces decimos, no, uy sí, esa Lora es cristiana porque está confesando a Dios. Bueno, repite porque escuchó. ¿Amén? Ahora, no sé si la anécdota la aplicamos a nosotros. ¿Sí? Decimos, tenemos un Dios, porque nos enseñaron a decir que tenemos un Dios. ¿Sí? Conocemos o escuchamos de Dios. Y puede leerse 10 veces la Biblia, yo no sé cuántas veces la he leído. Normalmente hago una lectura, vuelvo y empiezo, a veces un estudio más sistemático. Y cada vez voy aprendiendo, pero aprendo más cuando estoy enseñando. Y es bien interesante porque cada vez que uno abre la palabra, uno dice, oye, hay tantas cosas que nos faltaron. Y en el afán, y esto lo digo como pastor, en el afán de ver crecer la iglesia, nos saltamos pasos. Y uno de los problemas que hemos tenido desde que conozco a Sinaí, bueno, desde que estoy, iba a decir viviendo en Sinaí, siendo miembro de Sinaí terminando el 79, 80, hemos sido muy malos para el discipulado. Nos gustan, dígame qué es lo que tengo que hacer. Inclusive, yo recuerdo que la otra vez estamos enseñando sobre algunas leyes espirituales e intercesión. Y algo que tuvimos compartiendo es que tú no ves las cosas hasta que no te salgas del círculo. Por ejemplo, es difícil conocer los problemas que tenemos en las casas. Pero si tú vas a otra casa, te das cuenta de los errores que ahí se están cometiendo. ¿No te ha pasado de eso? Dice, oye, qué desorden que hay aquí. Y el mugrecito como que lo meten debajo del tapete, debajo de los muebles. Y ve todos los detalles. Inclusive, uno como pastor es igual. Uno se da cuenta de todas las oportunidades que tienen las iglesias en otro lugar, pero no se da cuenta de las oportunidades que tiene donde está. Eso es una verdad. Y a veces por eso es tan lindo también inclusive cuando estamos acompañando a la iglesia, porque uno les puede ayudar, porque en medio de los problemas y de la rutina uno no ve las oportunidades. Con nuestra vida es igual, nos enfrascamos tanto en lo que queremos hacer, queremos ser, en lo que nos dice que podemos ser, y tenemos una lucha constante entre lo que nos brinda el mundo y las oportunidades y el tiempo que está pasando y lo lento que es el proceso con Dios. Entonces, en el afán comenzamos a hacer las cosas conforme a nosotros nos parece y echamos de lado lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y después de que nos hemos golpeado, de que nos hemos, digamos, heridas en el corazón, en el cuerpo, en consecuencias de nuestras malas decisiones, ay Señor, ahora sí quiero volver a ti, ahora sí quiero saber lo que tú tienes para mí. ¿Sí? Ahí uno dice, ¿por qué no tenemos la paciencia? Uno ha sido de los problemas, y yo digo, mea culpa, que no nos hemos dedicado realmente a lo esencial en la vida cristiana,
algo esencial. Entonces, hasta cierto punto, y lo digo con temor a mis hermanos, a mis hermanas, a algunas personas, nos volvimos religiosos, tan religiosos que tenemos una sola verdad y esa verdad tal vez se convierte en algo tan rígido, tan fuerte, que nos apartamos de la gracia de Dios. Y nos damos cuenta que el que tiene que hacer la obra en el corazón, incluyendo el de nosotros, es Dios. Sí, tenemos que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice ella, pero con sabiduría y en la dirección del Señor. Y eso es bien importante. Y voy a leer este texto, y lo he tomado de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, siempre me gusta hacer un paralelo entre las versiones. Y le voy a recordar el versículo, Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Te he escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. En la Reina Valera 60, que es la que más utilizamos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo a que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En el contexto de este versículo, creo que ahora 8 días yo le compartía, le está diciendo, mire, en medio de ustedes hay gente ciega. ¿Sí? El versículo 8 dice, sacad al pueblo ciego que tiene oídos y a los sordos, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Por qué le está demandando? Porque ellos, conociendo a Dios y sabiendo todo lo que Dios ha hecho, se contaminaron con las creencias del pueblo donde ellos estuvieron y adoptaron esos dioses para ser iguales a los pueblos que ellos estaban conquistando. Entonces, esa es parte, pudiera hablar aquí de la contaminación a veces que nosotros tenemos. Hay tantas cosas en nuestra vida que están ahí guardaditas, que no las hemos permitido tocar y no le hemos permitido a Dios que complete sobre nosotros. Y la pregunta, y es parte de lo que hay tres cosas, y voy a separar igualmente esta enseñanza en varios, no quiero correr, quiero que quede claro, porque en la parte final del versículo 10, hay tres cosas que Dios espera de nosotros. El primero es, dice, te he escogido para conocerme. El segundo, para creer en mí. Y el tercero, para comprender que yo soy Dios. Tres cosas importantes. Entonces me pregunté estas tres cosas. Una vez, es interesante, ¿no? Cuando usted dice, mire, y nos gusta, para mí una palabra que toca mucho a la gente y me toca mi corazón, es cuando Dios comienza a mostrarnos el propósito de nuestra vida. Yo te he escogido para que seas mi siervo, para cuidarte, para defenderte, para que seas testigo en medio de la necesidad, para que mires las obras que yo estoy haciendo contigo. Y uno dice, amén, sí, Señor, qué bueno, muéstrame tus obras, Señor. Y comenzamos a ver, nos sana, nos mete en problemas, nos saca de problemas, vemos la obra de Dios en otro, vemos que Dios responde a unos más que a otros, y yo qué, Señor. Y es una dinámica que siempre estamos manteniendo y siempre nos movemos en lo que Dios hace. Y en lo que Dios nos dice bueno para nosotros. Yo te sostengo cuando pases por las aguas, dice aquí los primeros versículos. Yo soy el que te hice, yo soy el que te formé, no tengas miedo, yo te compré. Y el contexto es bien interesante porque muestra todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero también con nosotros. Eres pertenencia mía. Sí, Señor, yo soy tu siervo, aquí estoy. Y como que nos quedamos ahí. Pero la pregunta, que en el primer paso de la segunda parte de este texto, dice, te he escogido para conocerme. Entonces, siempre me he preguntado, ¿realmente conocemos a Dios? Y bien, otro punto viene siendo, bueno, sí, Job, después de tantos años de disfrutar de la bendición, a mí me fascina ese texto, ¿no? Ahí en Job 42 creo que es, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, yo te puedo preguntar, ¿sí? Y tú me respondes, una intimidad, y antes no, pero si era un varón justo, dice la palabra.
Sí, él trataba de caminar con Dios, pero realmente no había conocido a Dios. Y cuando pasó por el proceso de enfermedad, ay, que es que las enfermedades sí que nos hacen, cuando los médicos dicen, y es interesante para mí, una de las frases últimas que escuché en un testimonio de una hermana que dice, con cáncer, y ella dijo, ella miró el diagnóstico, están desarrollando un cáncer, creo que en su matriz, y miró los resultados médicos y fue y se postró delante del Señor. Él dijo, Señor, los médicos te dan un diagnóstico, pero tú me das una palabra. ¿Sí? Y dice, yo veo que esto es una verdad que hay en mi cuerpo, pero también hay una verdad que tú estás declarando. Dice que cuando volvió a hacerse el examen, estaba sana. Ya no había ni señas del cáncer que tenía. Solo esa palabra. Y sabe que me impactó tanto esa palabra porque sí, gloria a Dios por los médicos y las enfermeras y prestan un servicio. No todo lo pueden hacer. Pero lo que nos afecta es lo que escuchamos y cómo lo recibimos. Igual, no nos podemos pelear con los médicos. Eso yo no lo creo. No, eso no es de una pelea exterior. El problema no está en los médicos ni en las enfermedades, sino dentro de nosotros la forma como asimilamos las cosas que vienen. Hay cosas que no las podemos ignorar, están ahí. ¿Y por qué las permitió el Señor? Bueno, te voy a hacer fuerte para que las enfrente. Esos son los fuegos, esos son los ríos, esas son las aguas que tratan de arrasarnos, de ahogarnos, problemas, dificultades en todos los aspectos. Y Señor, ¿y por qué tanto en este problema, dificultad, tantos años sufriendo? Pero te he dado fuerza para que sigas adelante. Señor, no es suficiente, ayúdame. Sí, yo te ayudo. ¿Y para qué todo esto? Para que me conozcas. ¿Tanto tiempo y no te he conocido? Fue lo que le dijo el Señor a Felipe ahí en Juan capítulo 14. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es interesante. Entonces la pregunta, el primer llamado, bueno, fíjese que en la primera parte y no quiero ser muy reiterativo con esto, dice, te he llamado para que sean mis testigos, para que sean mis siervos que yo escogí. Ese es el llamado. Propósito de parte de Dios, para todos, para todos. Pero viene la segunda parte. Ese escogimiento, lo primero que tiene que hacer es conocerse a Dios. Si nos preocupáramos nosotros con todo el corazón, el conocer realmente a Dios, nuestra vida cambiaría radicalmente. Conocer a Dios. Y es importante porque el profeta nos recuerda mejor la esencia del llamado, de ser parte del pueblo de Dios. Y consiste en estas tres cosas, en conocer, creer y comprender que Él es Dios. Y la primera nos da la posibilidad de conocerlo. La posibilidad. Y de ahí la pregunta que estoy haciendo, ¿no? ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Conocemos realmente al Señor? Y voy a tener que, yo mismo dije en algún momento, Señor, yo estoy como Job. No entiendo lo que haces. Peleo contigo por muchas cosas. ¿Por qué, Señor? Y a veces le digo, Señor, pero ¿qué tan difícil es para ti dar una palabra? A ver, ¿qué tan difícil es? ¿Sí? ¿Qué tan difícil es? La otra, y pues aquí están mis hermanas que hicimos el seminario, 3 al menos, 4 con Lodivia en ese tiempo tan bonito que tuvimos de hacer, y nos reíamos aquí en la mesa, y fue un tiempo bien lindo. Y algo que alguna vez con el hermano Luis y mi hermana Gloria molestábamos y hacíamos que alguien se ganó el baloto y era un momento bonito y nos reíamos ahí más que todo por desestresarnos y eso nos ayudaba. Y a veces uno dice, oiga, qué tan difícil es, Señor, decir, bueno, está bien, te lo voy a regalar. Pero ¿qué pasaría si te lo ganaras? Te pierdes. No solamente, bueno, yo no quiero legalizar cosas, ¿no? Dios es la convicción en el corazón de cada uno. Pero hay muchas bendiciones que Dios no te las va a entregar, aunque tienes derecho a esas bendiciones, simplemente porque sabe que si te las entrega antes de tiempo, sin el suficiente conocimiento de Dios, te vas a perder. Y Dios, como Padre responsable, y téngalo seguro, mi hermano, mi hermana, que no te va a entregar nada
que te lleve a la perdición. Hay un libro que está aquí en la biblioteca que es para jóvenes especialmente y llama La escalera al infierno. Hay una escalera al cielo que vio Jacob en un sueño, ¿no? Que subían y bajaban ángeles y hace un pacto ahí, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo si tú me prosperas en este viaje, Señor. Que todo de lo que yo consiga en este viaje voy a los diezmos y te reconoceré como mi Dios. Es el pacto que hizo Jacob ahí, cogió un aceite y echó sobre la piedra que tenía cabecera y Dios lo prosperó. Y regresando él se acuerda de ese pacto. Y es interesante en esos momentos, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Hasta que esa noche que se queda solo y comienza a pelear con el Señor. Y él le dice, no te suelto si no me bendices. ¿Contra quién él peleaba? Y siempre es una enseñanza que no me quiero desviar de lo que quiero compartirle. Pero es una enseñanza bien interesante porque Dios es espíritu. ¿Cómo lo agarras? Es fácil, a veces uno, no, era una persona con carne y hueso. No dice bien muy claro el pasaje. Lo cierto fue que se agarró de él y inclusive iba a amanecer, dice el texto. ¿Cierto? Si ustedes han leído ese texto. Y el peligro era, él dice que si amanecía veía el rostro del Señor y el que ha visto al Señor no queda vivo. Y él dijo, no te suelto si no me bendices. Y le hace una pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob. Y le dice, aquí en adelante no te vas a llamar más Jacob, sino Israel. Porque has peleado con Dios y has vencido. Pero ¿cuál fue la batalla realmente que tuvo Jacob en ese momento? Sí, se agarró de un espíritu a pelear con él. Espíritu es viento, es aire. Trate de agarrar el aire. Coja un ambientador y trate de agarrar en el aire ese ambientador, a ver si puede. Es una locura. El Espíritu Santo es aire. ¿Sí? Aire. Nuestro espíritu es el soplo de Dios que sopló sobre nosotros espíritu. Entonces, siempre nace ahí la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo peleó? El problema de Jacob era con su interior. Con su interior. Y algo que David lo sabía y lo hemos leído en el Salmo 51, porque él dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Y cuando una persona comienza a entender quién es Dios, a conocer y aprende a quebrar su corazón, toca tan fuerte el corazón de Dios que se conmueve tanto que mueve la mano de Dios. Tal vez diría, o sea, pastor, que no conocemos a Dios. Bueno, no sé. Vamos a verlo a través de la Biblia. Hay un texto que aparece en Juan capítulo 7, versículo 25 al 27. Y están hablando ahí de un desacuerdo. Y hay unas preguntas interesantes en ese texto. Juan capítulo 7, versículo 25 al 27. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Están refiriéndose a Jesús. ¿No es este a quien busca para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Interesante la pregunta, ¿cierto? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es el concepto de unas personas que es interesante, son de los religiosos, unos del pueblo que están inclusive hablando contra los gobernantes. Y el texto es bien interesante ahí en Juan 7, 25 al 27, ¿no? Porque él aparece públicamente y ya se han propuesto matarle. Y él dice, pero ¿qué hacen los gobernantes que no lo toman? No lo encarcelan y está públicamente y no le dicen nada. Bueno, no era el tiempo del sacrificio de Jesús y todo tiene su tiempo. Esa es una respuesta ya para nosotros que hemos leído la palabra.
Pero hay una pregunta que ellos se hacen. ¿Habrán conocido en verdad, esa palabra es clave, que los gobernantes, habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero ellos se hacen como un cuestionamiento a lo mismo que están hablando. Y dicen, pero sabemos de dónde, se está refiriendo a Jesús. Pero sabemos de dónde es. Ellos decían que Jesús era de Nazaret. Pero resulta que Jesús no era de Nazaret, era de Belén. O sea, hay algo bien interesante porque aunque él creció en Nazaret, no era de Nazaret, nació en Belén. Y uno comprende, cuando uno comienza a estudiar todo esto, comprende cómo Dios tan perfecto en todas las cosas, porque en el Antiguo Testamento ellos sabían dónde iban a nacer el Salvador y era en Belén. Pero los confundió por no leer, por no informarse. ¿De dónde realmente nació Jesús? Y eso los confundió o no tenían conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Pero sí tenían algo porque en la parte final dice, pero sabemos de dónde es. Es decir, ellos están en su pensamiento, están comprendiendo o hablando que él es de Nazaret. Dice más, cuando el Cristo venga, nadie sabe. Sí sabe, la palabra, Isaías les habló que era en Belén donde nacería. Pero ellos no relacionaron esto. Y queda esa inquietud. Y es interesante porque eso da a comprender uno de los principios básicos que tenemos que convencernos nosotros, es que el hombre no puede conocer a Dios a menos que Él se revele a su vida. Usted puede leer algunos textos del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento, donde a veces están hablando con alguna manifestación de Dios y no se dan cuenta. Por ejemplo, Gedeón, viene un ángel a hablar con él, el ángel de Jehová dice que es una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, y él dice, si tú eres realmente enviado de Dios, espere que vaya y prepare un holocausto, y él va y lo prepara y se da cuenta que él... Estaban hablando con él y el mismo Lot, que está a la entrada de Sodoma y Gomorra, vienen las dos personas que le veían alertar para que saliera esa, y él los vio y no se dio cuenta que eran ángeles, sino hasta el final. Y es interesante, dos visitantes, ¿no? Y él los acoge en su casa. Y muchas veces, pienso yo, ¿cuántas veces habremos tenido un encuentro con Dios y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos parece que estamos solos, que estamos solos en el mundo, pero la primer verdad es que nadie puede conocer a Dios a menos que Dios se revele. Hay otro texto, ahí en Mateo capítulo 11, 27, donde Jesús comienza a decir parte de lo que Él venía a hacer, un texto bien conocido, bien interesante. Y escuche como dice Mateo 11, 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas. Esto está haciendo... parte de una oración de Jesús en el proclamar esa verdad. Dice, antes está diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendió y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice el versículo 6, porque así te agradó. Y luego dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y miren la parte final del versículo, léanlo en sus Biblias. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sabe que este texto me dio mucha respuesta? Porque por misericordia, porque no tenía conocimiento. Y yo he contado muchas veces, en los devocionales especialmente, yo comparto cuántas veces en mi oración primera, en medio de tocando fondo, que no entendía el propósito de mi vida, aunque había leído salmos y mi padre me hizo leer muchos salmos, me aprendí salmos de memoria, pero en medio del desastre de mi vida, llorando al frente de una iglesia, inclusive católica, me puse a llorar y le dije, Dios, si tú existes, necesito que te reveles a mi vida. Fue la primera oración que yo hice a Dios, al menos que me acuerde, a conciencia.
Tal vez sí rezaba muchas veces, me confesaba con los sacerdotes. Y iba y confesaba lo que había en mi corazón y seguían haciendo lo mismo. Es la vida de religión que normalmente uno hace. Pero es bien interesante porque solamente el Hijo puede dar a conocer al Padre. Y ahora entiendo por qué Dios hasta el día de hoy sigue respondiendo, porque no conozco a Dios. Y tal vez no lo conoceré hasta que no esté en la presencia plenamente como Él. Porque el conocimiento de Dios es progresivo. Empieza con cosas sencillas. Porque si se revelara a Dios tal como es, ¿sabe qué pasaría? ¿Quedaríamos locos o quedaríamos muertos? Yo no sé si usted ha ido especialmente, cuando voy a comprar aquí en una panadería, generalmente voy los sábados por la tarde, aquí en el barrio, y a veces está el dueño. Y es muy amable, me conoce mucho, me dice, hola, ¿cómo está? Bienvenida. Es bien amable. Y dice, le voy a dar la prueba del pan que estamos sacando ahora. Y él siempre me regala de lo nuevo que está saliendo. Dice, pruébalo y dame su concepto. Yo sé que le va a gustar. Sí, por ahí me dio un envueltico ayer y pues lo tenemos, que es algo que ha sacado nuevo. Y me dice, no se lo cobro. Y si quiere le doy un tinto. Y es muy amable, el dueño ahí es muy amable ese señor. Y a veces me ha dado ahí o me da un refresco o cualquier cosa. Pero me va a probar de lo nuevo que está saliendo para que yo le dé el visto bueno, pero más que todo también para que compre. O sea, eso no es solamente para que diga que está bueno. Y es una estrategia de comercio. Si se antoje. Usted en los transportes, bueno, ahorita no sé si lo están haciendo, a veces van vendiendo maní. Entonces, en un sobrecito pequeño, eso lo hacían antiguamente, le dan un poquito de maní para que usted probara un poquitico de maní. ¿Sí? Y luego comprara porque ellos seguían vendiendo. Eso es una estrategia de ventas. Entonces, si lo comparo con lo que Dios hace, nos da a probar del vino nuevo. Que nos da alegría, paz. Y luego dice, ¿quieren más? Sígame. Te sana de algo. Ay, Señor, tú eres mi sanador. Sí, qué lindo, Señor. Testigo de su poder. Y luego le dice, ahora sígame para que me conozca. Nos cautiva. Jeremías dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Vi tus palabras y las comí. Y me fueron agradables al paladar. Dice, fue dulce. Y aquel que ha aprendido que Dios en su misericordia le ha dado a probar del vino. Y no el vino de la Santa Cena, de la comunión, sino de la alegría que produce en nuestro corazón la presencia del Señor, comienza a tener un atractivo hacia nosotros. Pero es solamente cuando el Hijo comienza a acercarte para mostrarte al Padre. Entonces, lo que hace el hombre normalmente es buscar otros medios para acercarse a Dios. ¿Cuál es lo común y corriente que hacemos? Juan Carlos, usted yo sé que ora mucho. ¿Puedes orar por mí? ¿Sí? Y claro, pastor, yo oro por usted. Y cada vez que tengo una necesidad, pido al que tenga más influencia de Dios para que ore por mí. Creo que Dios puede sanarme. Pero no sé si ese creer es verdadero, porque necesito que otra persona haga lo que yo puedo hacer directamente con Dios. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, estamos para ayudarnos, y esa es la iglesia. De podernos colaborar unos a otros, ayudar unos a otros, orar unos por otros. Eso es bíblico. Pero el anhelo del Señor es que tú y yo nos acerquemos a Él y hablemos, si es posible, cara a cara. ¿Por qué no lo hacemos? Uno puede ser porque hemos tratado de conocer a Dios por nuestras propias fuerzas. Y no hemos recorrido el camino que Él nos dejó para acercarnos directamente a Dios. Entonces nos saltamos. Hay alguien, y es una pregunta, tal vez va a ser bastante teológica,
¿Hay alguien que cree que se puede acercar a Dios sin la necesidad de Jesucristo? No. Difícil. Ahora, escuchen nuestras oraciones. Escuchen nuestras oraciones. Yo últimamente he tenido mucho cuidado con lo que estoy orando. Porque la Biblia de instrucciones cómo orar. Y el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo los daré. Y a veces en las oraciones nos olvidamos que es en el nombre de Jesús que nos da la entrada a la presencia del Señor. Lo sabemos. Tenemos un conocimiento de cómo acercarnos, pero no lo practicamos. Ay, Señor, por favor, ay, Dios, por favor, ayúdame. Señor, inclusive, pero cuando está, ¿qué viene a tu mente y a tu corazón cuando está diciendo Señor? ¿Señor Jesucristo o Señor Dios? Los dos son dioses. Hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabiendo eso, porque muchas veces lo obviamos. ¿Por qué? ¿Por práctica? ¿Costumbre? ¿Falta de discipulado? ¿Falta de entrenamiento? Pueden haber muchos motivos. ¿Afán? ¿Cuáles son los conductos regulares que Dios usa? Incluso son principios de autoridad en ese sentido. Y es interesante porque Jesús dice que posee una autoridad total otorgada por Dios y Él declara que solo Él conoce realmente o íntimamente a Dios. Y es en esencia realmente que nadie puede conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Y realmente los puntos principales de este versículo de Mateo 28, 11, 27 es bien interesante porque lo primero me está mostrando que Jesús tiene una intimidad divina. Por eso Él está diciendo que todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Luego dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y luego establece una relación única con el Padre, exclusiva y es perfecta para con Él. Y es la relación de un hijo. Y eso solamente lo pueden realizar aquellos que se conocen íntimamente. La segunda cosa que me está diciendo este versículo de Mateo 11, 27 es que hay una autoridad absoluta. Por eso Él dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Jesús reclama esa autoridad divina y es universal sobre toda la creación. Juan dice, todas las cosas por Él fueron creadas, por Él, para Él. Y a veces uno dice, bueno, sí, pero es que hay tantas trabas que coloca, ¿por qué no? Espere, hay unas autoridades, no, nos gusta y es algo que nace en el corazón del hombre y de la mujer, siempre la rebeldía. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y nos gusta saltarnos esos, es algo que está innato, no obedecer, no, pero yo lo puedo hacer mejor. Espere, hágalo conforme está estirando y luego sí sobre eso ponga lo que tú sabes. Y va a poder tener un acceso a la presencia de Dios de una manera diferente. Y es interesante porque tiene que haber, y muestra también una relación exclusiva, que es la tercera cosa. Hay una intimidad y una autoridad, pero también una relación exclusiva, que realmente Jesús dice, aquel a quien Jesús, el Hijo, quiere revelar. ¿Cuál debería ser la oración de nosotros? Así, en una forma sencilla. Señor Jesucristo, revélame al Padre. Sencillo. Entonces, viene la pregunta y la confusión de todas las enseñanzas que hemos recibido y que hemos dado, porque me incluye dentro de eso. Decimos, hay Espíritu de Dios, hay funciones que cumple el Espíritu Santo. Y yo le llamo sancocho. ¿Saben qué es un sancocho, no? Lleva de todo. Y si es trifásico, peor. ¿Sí? Entonces, en ese sancocho incluimos todo y
Tenemos todos los recursos espirituales. Es como si usted llega a alguna oficina y te dan un computador, te dan una sumadora, te dan una cosa, te dan otra. Todo lo que necesita para que funcione en esa oficina, y le dice, aquí está para que usted haga este trabajo. Y usted dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué? ¿Y esto cómo? Si nadie te explica. Tú sabes que, sí, es un computador, obvio. Esto es para a lo mejor llevar un control de que no me equivoque en la suma. Esto para llevar tal vez una nota. Pero ¿cómo lo hago? Entonces, mucha gente, por no haber recibido una inducción de aquello que le están entregando, comienza a hacer las cosas según le parece. Y luego tiene que rendir cuenta y resulta que todo lo que ha hecho está mal. ¿Cuál es lo que dice? A mí nadie me explicó. ¿Por qué no preguntó? ¿Sabe hacer esto? Sí. Sí. ¿Tiene experiencia? Sí. Pero resulta que en ese lugar están yendo las cosas diferentes a como lo estaba haciendo antes. ¿Cuál es el problema? Llegamos a la cruz, recibimos porque nos dimos cuenta que el plan de salvación es a través de Jesucristo, nos quedamos ahí. Bueno, ya hice la oración de fe. ¿Ahora qué? Recuerden la pandemia, que para mí fue una bendición, aunque nos enfrentó con la muerte y qué tanto temor teníamos a la muerte. Pero también fue interesante porque yo recuerdo que los primeros devocionales que hicimos, inclusive solamente por WhatsApp, eran 40 días en la presencia del Señor. Fue bonito. Y iba saliendo cada día esos 40 días y fue bien bonito. Y terminamos los 40 días y hubo gente que me dice, pastor, ya pasamos los 40 días, ¿y ahora qué? ¿Esto es suficiente? No, era el principio de muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da un empujoncito. Bueno, acércate a ti porque quiero que seas testigo, como dice ahí en el texto que hemos leído de Isaías 43:10. Vas a ver mi obra, vas a ver los milagros que yo hago en ti, que abren otras personas, que lo maravilloso que soy yo, el gran amor que tengo para contigo, y eres testigo de esas cosas, pero eso te va a convertir en un siervo o en un amigo, como trasladando al Antiguo Testamento, y yo lo he compartido. Ahora quiero que me conozcas. Y viene ese proceso y comienza Jesús a acercarnos, a presentarnos y a crear un anhelo en nuestro corazón, porque inclusive ahí mismo en el capítulo 11 de Mateo hay uno de los textos que más utilizo yo, que es el versículo 28, 29 y 30. Con esa autoridad, fíjese, y es interesante porque Jesús lo termina diciendo que solamente Él da a conocer al Padre lo que somos nosotros. Y aquel a quien el Hijo se le quiere revelar. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Y luego viene la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué ha sido lo interesante de este versículo? Y ayer que estaba meditando, es que lo definimos únicamente a los problemas que tenemos. Ay, Señor, vengo cansado, tengo tantos problemas. Señor, tú dices ahí en Mateo 11:28 que venga a ti y quiero hallar descanso en ti. Pero no nos demos cuenta que la mayor carga que nosotros tenemos es por nuestra falta, por nuestros pecados. Porque la conciencia, porque hay una vocecita interior que aunque muchas veces no la escuchamos, nos nos vive como perrito cansón ladrando allá adentro que ¿por qué no te callas? Y tú eres un fracaso, tú eres esto, tú eres aquello, pero ¿cómo te va a escuchar Dios? Y te saca la lista de las faltas de todo lo que hace, y uno dice, yo pecador me arrepiento, yo pecador, esa oración que nos enseñaron, ¿no? Yo pecador y mi culpa y mi grandísima culpa, y sigo siendo culpable. Ustedes saben a qué oración me estoy refiriendo, ¿no? Entonces hay siempre un sentimiento de culpa. Y el Señor dice, venga a mí, que yo tengo reposo para ti. Descanse. ¿De qué? De la culpa, del pecado. Señor, pero lo sigo cometiendo. No importa, venga a mí.
Una cosa que yo peleé tanto con el Señor recién convertido, y no con el Señor, con el pastor que me estaba enseñando, el discipulado, que era persona a persona, que lo hizo conmigo. Y él me decía, siga a Jesús. Digo, ¿para qué voy a seguir? Para hacerle morcillas al diablo era mi texto favorito. ¿Para hacerle morcillas al diablo? ¿Para qué? Espere que yo deje el cigarrillo, deje por ahí la cervecita que me gusta tomarme, deje de mirar por ahí las muchachas mal, con una mirada que no es la más pura y todo lo que recoge, todo lo que uno tiene en el mundo, todo lo que recoge en el mundo, y más cuando ha estado por allá metido, sí que es cierto. Como Dios, ¿cómo va a recibir un pecador como yo soy? El pastor me decía, mire, con pecado y con todo, y con cigarrillo y con licor, y con mujeres, Él te recibe. ¿Y no tengo que dejarlas? No. Oh, esto está como interesante, ¿no? Tengo interesante, y miraba a la reunión de jóvenes, y habían 23 muchachas, todas bonitas, todas hermosas, como el lobo en medio de la manada de ovejas, ¿sí? Pero una convicción que Dios colocó aquí. Y tal vez en una ocasión me dice, no te vas a meter con ninguna de ellas. Cuidado, no las vas a tocar. Como que escondí mis uñas, ¿no? Y aquí no se puede. Pero Dios comenzó a trabajar. Me sentaba en el escritorio con la oficina del pastor, sacaba mi paquete de cigarrillos que cargaba siempre en mi bolsillo. ¿Me regalas un fósforo? Y yo prendía mi cigarrillo y era tan descarado. Digo, voy, que echaba el humo hacia la cara de él a ver qué cara hacía. Él le daba risa y él ande, espere que te coja el Señor y lo verá. No pasaron 3 meses y qué fastidio al cigarrillo. Hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Si yo lo hubiera hecho porque el pastor me dijo, eso es pecado y así un pecador no se puede, tal vez lo hubiera dejado, pero digo, yo lo hice ese esfuerzo, dejé el cigarrillo. Pero estaría latente en cualquier momento donde nadie me ve a tener mi cigarrillo por debajo de la cabecera. ¿Sí? Eso, solamente cuando venimos al Señor con todas esas cargas y le decimos, Señor, esto es lo que está pasando en mi vida, Él dice, bueno, sí, venga, yo te voy a ayudar. Primero tienes que comprender que tú no puedes hacerlo solo, que yo tengo lo mejor para ti, para mostrar mi gloria a través de ti, para que sea mi siervo, y ese siervo es hacer lo que Dios te dice, y eso va a haber resultados extraordinarios donde vas a ver esa gracia y esa verdad que tienes. El problema es que venimos ciegos. Por eso les decía que ahí en el contexto de Isaías 43, él dice, mire, llamadme a los que, al versículo 4, el versículo 8 que decía, no, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos, y congréguenlos, tráiganlos. Y sabe mi hermano, mi hermana, que Dios en este tiempo quiere tener un reencuentro con nosotros. Decir, bueno, realmente tú conoces a Dios, y es bueno cuestionarnos sobre eso. O sea que tengo que empezar de nuevo. Mire, si tiene que empezar 1000 veces con tal de que realmente conozcas a Dios y camine con Él y veas la riqueza espiritual que tienes al seguir a Dios, que has tomado, has probado de la bendición de Dios, pero no has disfrutado de la bendición de Dios. Y muchas veces Dios queriendo apartarnos para que nosotros disfrutemos de Dios, y nosotros nos resistimos a soltarnos. Que Dios venga y te diga, es un tiempo diferente para ti. Vete de tu casa. Apártate de los que has tenido ahí a tu lado. Y apártate para mí. Porque quiero tener un tiempo contigo. No, Señor. Hágalo, hijo. No, Señor. Entonces dice, bueno, como usted no toma decisiones, entonces yo la voy a tomar. Y lloré. Y lloré. Y Dios toma decisiones. Y uno pelea con las personas, no, es que no me quieren, es que no sé qué, es que miren, a lo mejor soy un estorbo ya, claro, como soy viejito, como no sé qué. Y dice, y Dios detrás, comprende que yo quiero tener un tiempo contigo, para que comprendas que yo soy Dios, que lo más importante en tu vida soy yo.
Que lo que te he dado a mí me pertenece y cuando lo quiero tocar lo toco y cuando lo quiero soltar lo suelto. Y uno se resiste. Jóvenes que Dios le ha dicho, mire, no meta la cabeza por ahí porque vas a sufrir, no lo haga. Señor, es que si no me la das me voy a morir. Bueno, entonces sufra, hijo. Sufra, hija. Hey, Señor, ¿por qué este tipo tan difícil, tan complicado? Tú me lo pediste. ¿Y lo puedes cambiar? Te voy a dar fuerzas. Te voy a dar fuerzas. Ay, Señor, fue que fui desobediente. Te perdono. ¿Y en ese perdón puedo hacer cambios? No. Te doy las fuerzas. ¿Sabe qué es interesante cuando uno tiene un conocimiento de Dios de esta manera? Porque uno deja de pelear. Y hay tiempos en nuestra vida que Dios nos pide cambios. Nos gusta la estabilidad. ¿Sí? Mi sueño, cuando antes de servir, de empezar el pastorado, ay, Señor, ¿cuándo podré dejar ya de trabajar, Señor? Y miraba a la gente que hacía cola para cobrar una pensión y digo, ay, Señor, qué rico, esos ancianitos que ya no tienen que irse por allá a seguir trabajando, que pueden ir a una ventanilla y ahí tienen su, pues no será mucho, pero es algo, ya no tienen que fatigarse, trasnocharse, y tienen su pensioncita ahí, ¿no? Qué rico, Señor. Señor, algún día la tendré yo para descansar, Señor. ¿Sí? ¿La puede tener? Pero vas a tener que trabajar 25 años por lo menos. Y no hay forma de hacer trampa que me salga mi nombre escrito allá con pensiones y que aparezca, cumplió toda. Para mí no es imposible, pero lo mejor es que trabaje, que sea juicioso y que sea constante y que aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón para que haya descanso en su vida. Mire, entiéndame en esto, mis hermanos. En el proceso de conocimiento de Dios, te va a meter en situaciones que si tú no tomas decisiones, se las toma por usted. ¿Y sabe qué es lo que más duele? Bueno, no más duele para nosotros, que usan los que están más cerca de nosotros. ¿Sí? Y nos aprieta, nos pule, nos duele. Porque hemos puesto la confianza en el lugar equivocado. Ay, si mi hijo me faltara, no sé qué sería de mi vida. Bueno, pues un día te va a faltar. A lo mejor no traigo mi presencia, él se va con otra persona y ya listo. ¿Sí? ¿Y lo puedo seguir? No. Porque está muy claro en la Biblia, ¿no? Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ay, Señor, pero es que va a sufrir. Y no soy yo, ¿no me lo entregaste? ¿No soy yo el que cuido de tus hijos? Y a veces, Dios, vamos a meter la mano y no la metas ahí. Señor, pero es que no la metas ahí porque vas a sufrir. Y pudiendo tener oportunidad de creer en Dios, de confiar en Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. Y mire, lo mejor que puede tener una persona es tener un lugar donde pueda abrir el corazón y decirle, Señor, vea, a grito entero, que nadie te escucha. Señor, me siento aquí. O cantar, poner música, o qué sé yo, danzar en la presencia del Señor y que nadie te ponga problemas por lo que tú estás haciendo. Eso es lo más lindo. Y ahí vas a conocer a Dios, y ahí Dios se va a revelar a su vida de una forma como nunca antes. Y vas a llegar a la conclusión de oídas te había oído, Señor, pero ahora puedo tener un caminar contigo, tomado de la mano. Y eso va a ser bien interesante. Se quita el velo que ha visto sobre nosotros, porque algo que hace, lo primero el Señor que hace cuando hacemos la oración de fe es que comienza a quitar ese velo. Y ahí la frase que él expresó mucho, que está en Isaías, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted mira esa lista, comparado con Isaías, con Mateo 11:28,
donde Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La función cuando Jesús comienza primero a revelarse en su vida, porque es el camino hacia el Padre, lo primero que dice, recibe una buena noticia. El Evangelio, esa es la buena noticia. Y a los pobres, los que no tienen recursos, no. A los que sienten la necesidad de buscar de Dios. Los que reconocen que por sus propios medios no pueden acercarse al Señor. A sanar los quebrantados de salud. Tantas cosas que hay en nuestro corazón que no hemos permitido sanar. Y esto me hace recordar lo que dijo Isaías en el capítulo 15. Mi herida desahuciada no admitió curación. Viene el Señor y dice, yo quiero sanarte. Señor, pero me duele tanto. Yo quiero caminar contigo. Ay, Señor, pero es que yo quiero tener una persona a mi lado. Te van a sobar la vida. No importa, Señor. Ay, yo no entiendo a veces lo que hacemos. Pero bueno, ahí estamos. ¿Sí? Deje sanar el corazón. Y luego dice, a pregonar libertad. Hay cosas que nos tienen cautivos, que Dios nos ha querido sacar a libertad, y no porque Dios no haya podido, sino porque nosotros no hemos querido. Nos aferramos. Y pudiera extenderme aquí, pero el tiempo se me acabó. Pero es interesante porque muchas veces esa libertad la vemos afuera. Gente que nos apresiona, que nos quita la paz, que veníamos felices hasta que nos dieron una noticia y se nos amargó el día, se nos acabó, mejor dicho, hasta ahí llegamos nosotros, pero nos damos cuenta que Dios nos quiere exclusivos para Él, para hacer algo diferente en nuestra vida, nos saca libertad, pero resulta que las prisiones no son afuera, las prisiones están acá adentro. Acá adentro. Nosotros mismos nos aprisionamos con cosas que ni siquiera es la intención de la gente, de las personas que están a nuestro lado, sino que la mal interpretamos porque no lo procesamos en la presencia del Señor. Entonces decimos, no, yo recuerdo, aquí han pasado muchas cosas en la iglesia, y uno de los muchachos que primero proyectábamos, y yo siempre dentro de la formación que he dado a los discipulados, algunos de ellos, le he dicho, en ese tiempo cuando estábamos en el salón grande, colóqueme los coros ahí, proyecteme los coros, usted da que una persona. Y en cierta ocasión uno de ellos le dije, bueno, ya usted no me va a proyectar más los coros, voy a colocar a otra persona y ahora quiero enseñarte a que prediques. Casi se va de la iglesia. El pastor, claro, está colocando los preferidos de él, mire. Y yo le dije, hermano, yo quiero que usted aprenda a predicar, no te me esconda ahí detrás de ese proyector, de ese computador. Ahora, dé un paso más, porque vas a bendecir a más gente. No, pero para esto me llamó el Señor. No, esto es una entretención y esto es para que se enamorara del Señor. Ahora Dios te quiere más. Hasta que al fin entendió y se dio cuenta y dice, ay, pastor, yo tan tontico. Querías quedarme sentado ahí en esa silla y sabiendo que había cosas mejores para hacer. Y así muchas veces Dios promoviéndonos a cosas mayores y nosotros resistiéndonos. Comiendo de la migaja y después Dios dice, no comas de las migajas, hijo, venga, siéntate a la mesa y disfruta de la comunión conmigo, porque quiero tener un contacto directo contigo. Ay, Señor, pero es que yo no puedo. Mire, te voy a abrir la vista para que comas de las delicias que tengo para ti. No sé por qué, está casi en las últimas cosas que hace el Señor. Y las anteriores cosas es como cautivándonos a escuchar nuevas palabras de parte de Dios, a sanar las heridas del corazón, a pregonar libertades de esa cautividad que tenemos, y luego nos abre los ojos y disfrutamos que realmente Dios nos ha dado palacios, así no tengamos todas las cosas, que hay muchos privilegios que tenemos en Dios y no lo hemos disfrutado, que no hemos sabido dar los pasos. Y luego dice a la parte final de este texto de Lucas 19, donde dice a poner libertad, del 18 a poner libertad a los oprimidos. Dios sacándole libertad y tú resistiéndote. Ay, no, Señor, ¿y será que yo sí puedo? Si Dios lo dijo, ¿por qué puedes? No te resistas a la voluntad de Dios, porque va a ser muy duro. Y si Él determina una cosa, ¿quién la cambia? Lo que tenemos que hacer es, Señor, voy a aprovechar ese tiempo para conocerte mejor. Yo, con todos los años que llevo, más de 50 años
en el Señor. Todavía le digo, Señor, aún no te conozco como debo conocerte. Revélate a mi vida. Jesús, revélate al Padre. Y cada día voy conociendo otras cosas del Señor. Otras cosas, nuevas experiencias. ¿Sabe cuándo te mueres? Especialmente espiritualmente, el día que dejes de crecer. El día que tú digas, hasta aquí, Señor. Mientras tanto, siempre, día a día, vas a experimentar cosas diferentes del Señor. Así es de que depende de cada uno de nosotros. Pero yo espero que, no sé si tengas que empezar de nuevo. No sé qué Dios está haciendo en estos días en tu vida, porque algo que el Señor me ha dicho, en muchos de mis hijos voy a hacer cambios, que a algunos les va a doler porque no entienden que los voy a llevar a momentos más especiales conmigo, a que descansen, a que reposen, a que tengan intimidad conmigo, y en esa intimidad le va a conocer de una manera diferente, y en esa intimidad Dios comienza a manifestar tiempos mejores que tú jamás te has imaginado, y tómelo como una palabra de Dios para ti. No sé a quién el Señor le esté hablando, pero las delicias de Dios son inescrutables y solamente le place hacer todo en su tiempo indicado. ¿Y por qué no antes? Porque no era el tiempo. Porque te iba a doler más. Porque si te dejo así, vas a perderte de muchas cosas que tengo para ti. Amén. Acepta lo que Dios quiere hacer contigo y acéptalo. No a regañadientes. Bueno, está bien, si el Señor lo dijo, bueno, ¿quién pelea con Dios? No voy a tomar esa decisión porque no te va a ir bien. Y el Señor, está bien. ¿Quieres que este tiempo esté así? Bueno, está bien, Señor, lo voy a hacer. Solamente ayúdame, porque solo no puedo. Amén. Y viene en ayuda a Él. ¿Qué te oramos y decimos, Padre, yo te doy gracias por estos momentos tan preciosos que nos regala, porque es tu amor, tu gracia, la que nos sostiene siempre, la que nos ayuda, la que nos permite el poder disfrutar de ese amor incomparable y de esa gracia maravillosa que encontramos en ti, Padre. Tu amor, tu gracia es la que nos ha traído, y yo sé que en tiempos como hoy, en tiempos como este, Señor, tú estás trayendo luz a nuestra vida y aún respuestas a aquellas cosas que quizás estamos peleando, Señor, luchando en nuestro corazón y en nuestra vida, que nuestra alma se ha resistido a recibir, que vienen de ti, Padre. Por favor, necesitamos de tu ayuda. Señor Jesucristo, revélanos las palabras que el Padre quiere darnos en días como hoy, y con tu Espíritu Santo afírmalas en nuestro corazón y en nuestra vida. Y permítanos usar todos los recursos espirituales que a través de tu Santo Espíritu nos has regalado, Señor, para ministrarlos primeramente a nuestro corazón, a nuestra vida, poder afirmarnos en ti, Señor, y extendernos, Señor, a aquello a lo cual tú nos estás preparando, porque yo sé que vienen los tiempos mejores para nosotros, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, Dios, por Jesucristo, por mi hermano, por mi hermana, por lo que vas a hacer en nosotros, por el despertar que traes a nuestra vida, porque sé que todas las cosas están en tus manos. Muchas gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo. Sígale sustentando en estas semanas, que sea una semana de bendición, de regocijo en tu presencia, de comunión contigo, Señor, y de paz en nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias, Paz, para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios tiene cosas maravillosas para contigo. Muchas bendiciones.